se denomina como P de R y de T, ¿no? Función de la distancia y del tiempo. Bueno, la presión adimensional se define de esta manera, básicamente a partir de un delta P. O sea, este es nuestro conocido delta P. Esto es cuánto ha variado la presión desde la presión inicial hasta la presión actual. En realidad esto siempre matemáticamente va a dar positivo porque está puesto la presión inicial adelante, ¿no? Y se resta la presión actual, que va a ser seguramente menor. O sea, es un delta P raro porque se define inversamente a cómo se establece en el análisis matemático, que siempre es final menos inicial. Pero bueno, es el delta P que ya hemos utilizado para, por ejemplo, el principio de superposición. Bueno, utilizando estas variables adimensionales, incluida la solución, que denominamos como presión adimensional en función de radio adimensional y del tiempo adimensional. Así es como se denota esta solución. Bueno, si estas tres variables las introducimos en la ecuación de difusividad, ¿sí? La ecuación de difusividad que vimos hace, no sé, 3 semanas aproximadamente, la que daba la solución en función de la exponencial integral, ¿sí? O sea, en función de la exponencial integral. Esto es la ecuación de difusividad que ya incluía esa ecuación diferencial ciertas restricciones en cuanto a que la compresibilidad era pequeña y constante. Esto es independiente de la presión, lo mismo para la viscosidad. O sea, esa ecuación de difusividad que terminamos resolviendo analíticamente y que condujo a la solución con la exponencial integral. Bueno, si introducimos estas variables adimensionales, incluida la solución adimensional, ¿sí? La ecuación de difusividad se convierte en esta que tenemos acá, que tiene la particularidad de que no aparecen coeficientes, o sea, los coeficientes de cada término serían 1. ¿Sí? O sea, es una forma ideal de la ecuación de difusividad. Así la van a encontrar en muchos libros de matemáticas, ¿sí? Y digamos que es una ecuación diferencial cuya solución va a ser esta que tenemos acá, la que denominamos como PD de RD y TD. Bueno, esta es digamos, la forma adimensional y la solución, en particular cuando nos posicionamos en el pozo, o sea, cuando nos posicionamos en el pozo, ¿sí? Lo que vamos a obtener es la presión en el pozo, una PW, ¿sí? PW, que sería PWF si el pozo está en condición de flujo, o podría ser también la PWS, la PWS si el pozo está cerrado. En ese caso, digamos, el radio adimensional va a dar 1, porque está definido así. O sea, si R es igual a RW, RD va a dar 1. Entonces, la solución la vamos a expresar como PD de 1, porque RD vale 1, y TD. De manera que va a ser una función solamente de TD. Y la forma
de esa solución va a ser esta que tenemos acá, donde el delta P sería este, que incluye la presión en el pozo, la PWF si el pozo es fluyente. O sea, esta solución es esta misma que tenemos acá, donde hemos aplicado la condición especial de que el radio adimensional es 1. Bueno, si le incluimos el daño de formación, directamente agregamos el factor de daño S, ¿sí? Esto se puede demostrar que no es simplemente así, no va a llevar ninguna constante. Pueden revisar, si quieren, esto lo pueden demostrar ustedes, pueden ir a buscar la definición del coeficiente de daño, ¿sí? Ver definición, ¿sí? Definición definición del coeficiente de daño en función de un delta P. O sea, ustedes recordarán que se definía justamente en función de un delta P. O sea, metiendo ahí la definición se van a dar cuenta de que no necesita ningún coeficiente. Bueno, esta sería entonces la solución en el pozo, o sea, para la presión de pozo, de manera expresada, digamos, de manera adimensional. Bueno, ya lo dijimos, es una diferencia de presiones, o sea, la PD adimensional es una diferencia de presiones, y, digamos, si esa PD la utilizamos en la solución del transitorio, ustedes recordarán que dedujimos para lo que es un transitorio, vimos que la presión de pozo fluyente, PWF, se podía expresar utilizando la aproximación logarítmica de esta manera, ¿no? Como la presión inicial menos esto por un logaritmo. Bueno, en realidad vimos la aproximación con el logaritmo decimal, pero también alertamos que se podría usar una aproximación con el logaritmo natural. Es muy sencillo convertir un logaritmo decimal en un logaritmo natural, eso ustedes lo saben hacer, así que no nos vamos a detener en eso, pero digamos, esto sería la solución del transitorio para la presión del pozo, ¿sí? La PWF. Esta, fíjense que la podemos trabajar un poquitito, podemos agrupar de un lado podemos agrupar, no sé, presión inicial menos la PWF del lado derecho, DWF, y de este lado podemos pasar, o sea, lo que les estoy diciendo es que esto lo podemos pasar acá, y esto lo podemos pasar sumando al otro lado, ¿sí? Y podemos buscar acá, porque está acá metido, digamos, el tiempo adimensional, o sea, podemos aplicar la definición de tiempo adimensional, entonces nos va a quedar el logaritmo natural de esta manera. O sea, de este lado nos va a quedar la presión inicial menos PWF, que sería esto que yo les decía, ¿sí? Y nos va a quedar que la solución de transitorio va a depender del logaritmo natural de 4TD, o sea, 4 veces el tiempo adimensional dividido la constante de Euler gamma. Digamos, explícitamente, sin daño, la
la presión adimensional para el transitorio quedaría así, que también esto, aplicando propiedad del logaritmo, se puede expresar de esta manera. O sea, la propiedad del logaritmo es que este logaritmo que está acá, lo podemos poner como el logaritmo, no sé, de 4 más logaritmo, ¿sí?, de TD menos, bueno, TD menos logaritmo de gamma, ¿sí? Bueno, haciendo este desarrollo del logaritmo, podemos llegar a esta expresión, la número 9, que sería entonces la respuesta de la presión adimensional, que nos va a quedar como una función limpiecita del logaritmo natural del tiempo adimensional, con una constante. Bueno, para el pseudoestacionario también se puede hacer algo similar, o sea, la solución del pseudoestacionario que vimos, a ver si déjeme que les diga cuál es. Un segundito. La vamos a recordar, creo que la tengo por acá. Ensayos de... A ver. Déjenme ver. Ya la pongo en pantalla, acá. Un segundito. Ya la ponemos en pantalla, a ver si puedo. Sería esta. O sea, la solución del pseudoestacionario sería... Ustedes recordarán que el pseudoestacionario, durante el drawdown, adquiría una forma lineal en el tiempo, o sea, aparecía lineal en función del tiempo, me refiero a la presión de la PWF, ¿sí? Y esa solución lineal estaba dada por esta expresión, la número 13 que tenemos acá. O sea, acá se puede reconocer la dependencia lineal que está dada por este término. Fíjense que los otros términos son constantes. Este es constante, el término de daño es constante. Así que la PWF es lineal con el tiempo durante el pseudoestacionario. Esa es la solución que estamos ahora viendo, ¿sí? Volvemos entonces a la presentación de hoy día. Esa ecuación 13 sería esta que aparece acá como número 10. Como número de 10. Esta sería entonces la solución para el pseudoestacionario, ¿sí? Que dijimos es el lineal, por este término, el lineal respecto al tiempo, porque aparece el tiempo de manera lineal, elevado a la 1. Bueno, esta solución que habíamos visto para el pseudoestacionario se puede también expresar en términos de
variables adimensionales, lo que hay que hacer es, bueno, es reconocer por lo pronto acá adentro, en este término, buscar el TD, ¿sí? El TD que definimos así, ¿no? Como KT sobre phi mu c RW al cuadrado. Ese es el tiempo adimensional. Entonces, si buscamos acá adentro, vamos a encontrar el TD. Fíjense que está KT mu phi c, está metido acá. Este sería el TD. El TD. Entonces, llamamos TD a eso y nos va a quedar la parte lineal de la ecuación, nos va a quedar así. ¿Sí? Esto fíjense que quedó tal cual y el coeficiente de daño es lo mismo. Así que, como esto es la presión adimensional, o sea, la solución PD de TD, finalmente vamos a llegar a esta ecuación, la número 12, que expresaría la solución de la presión adimensional para el pseudoestacionario. Y esta solución se puede escribir todavía, y esto es importante porque la teoría que está desarrollada para ensayo de presión es así, o sea, se utiliza mucho esto. Se puede expresar de una manera todavía más compacta, definiendo este tiempo TDA sería otro tiempo adimensional que está relacionado con TD de esta manera. O sea, el TDA es TD por RW al cuadrado dividido el área de drenaje. A es el área de drenaje del pozo. Bueno, haciendo eso, el TDA queda equivalente a esto. Y introduciendo esta definición de TDA, la presión adimensional del pseudoestacionario queda dado por esta ecuación 14, donde la linealidad respecto al tiempo estaría representada por este tiempo adimensional de A. Bueno, entonces, de esta manera, disculpe que lo explique así tan rápido, pero bueno, yo lo que quiero transmitir es simplemente la idea de cómo se llegan a estas expresiones. O sea, evidentemente no estoy haciendo el desarrollo completo porque llevaría mucho tiempo de pizarrón y de ecuaciones. Se aburrirían enormemente, más de lo que se están aburriendo ahora. Pero bueno, yo simplemente les digo cuál es el criterio que se utiliza. El objetivo es encontrar estas funciones de presión adimensional en términos de variables adimensionales de tiempo y de la posición. Para el pseudoestacionario, entonces, la solución es la 14 o la 12 si usamos TD solamente. Esta es solo TD y esta es TD en función de TDA. Bueno, ¿cómo queda el principio de superposición? Bueno, el principio de superposición, que acá en el tiempo, o sea, la aplicación de las variables adimensionales, la vamos a hacer para la superposición en el tiempo, que es la que necesitamos para aplicar a los ensayos de presión, que significan básicamente cambiar caudales, o sea, modificar caudal del pozo. Entonces, ya hemos visto que el problema de modificar los caudales en el tiempo se resuelve planteando una superposición de pozos en el tiempo, que empiezan a funcionar en tiempos consecutivos, ¿sí? Con caudales diferentes. Bueno, ese principio de superposición en el tiempo está representado por este grupo por esta ecuación, donde ya hemos visto que cada uno de estos términos
¿sí?, corresponde a un pozo ficticio, ¿sí? O sea, el primer pozo funcionaría con caudal Q1 desde el tiempo adimensional que arranca en 0, por eso acá hay un 0. El segundo pozo ficticio funcionaría con un caudal equivalente a la diferencia entre el del segundo pozo y el del primero. O sea, a ver, esto recordemos que es así, ¿no? Esto es tiempo, esto es caudal. Lo que estamos diciendo es que tenemos un pozo que hace así, después, no sé, tiene otro caudal así, después pasa, no sé, otro acá, otro acá. Entonces, esto sería el Q1, esto sería Q2, esto lo estoy recordando, simplemente esto sería Q3, ¿sí? O sea, el registro del pozo real, de caudal del pozo real. Bueno, y esto sería, no sé, el TD1, ¿eh? TD1, esto sería TD2, así. Bueno, no me explayo más con esto porque lo hemos visto ya. Bueno, cuando aplicamos este principio de superposición en términos de variables adimensionales, la forma que nos queda, haciendo la suma de todos los términos, lo que vamos a ver es que los factores de daño se van a ir cancelando, o sea, como va a aparecer en todos los términos, ¿sí? Podemos demostrar que el factor de daño que va a quedar va a ser el del último término, o sea, nos va a quedar un factor de daño acompañado de Qn. Y estos serían las variaciones de caudal, los delta QJ, que están dados de esta forma, por la solución de la presión adimensional en términos de esta diferencia de tiempos adimensionales. Esto responde, insisto, a la teoría del principio de superposición en el tiempo que ya hemos visto, ¿sí? O sea, tienen que ir a revisar la presentación de principio de superposición en el tiempo. Entonces, haciendo estas consideraciones, para el ensayo drawdown, el ensayo drawdown era el más sencillo de todo, o sea, el caudal arranca con un valor Q desde 0, ¿no? Desde 0 acá. Entonces, el Q1 directamente va a ser Q, ¿sí? El delta Q1 va a ser Q porque el Q anterior es 0, y el tiempo va a ser simplemente TD. Entonces, la ecuación 15, que sería la solución, va a quedar con esta forma, o sea, esta ecuación 15 que tenemos acá, o la 16, que es equivalente, va a quedar con esta forma para el drawdown. Esto va a ser la solución para el drawdown. Y la solución para el build-up, aplicando también las mismas, estas mismas, ¿no? La 15 o la 16, ¿sí? El Q1 ahora va a ser Q, pero vamos a tener un Q2 0, que significa el cierre del pozo. Entonces, delta Q1 va a ser Q, delta Q2 va a ser menos Q, como les decía, que digamos, el pozo estaba produciendo y después a partir de un cierto momento, para considerar el cierre, suponemos que hay un pozo ficticio que inyecta, ¿sí? Que inyecte fluido significa que el caudal es negativo, menos Q. Este segundo pozo ficticio va a actuar a partir del tiempo T de 1. Entonces, el tiempo
que va a aparecer en la ecuación va a ser simplemente delta TD, o si quieren, el TDN menos TD1. Entonces, en el build-up sí se cancelan los factores de daño y la solución en términos de variables adimensionales va a estar dada por esta ecuación 18, donde tenemos la PD, o sea, la presión adimensional, que corresponde a un tiempo total, digamos, TD más delta TD, menos la PD correspondiente al tiempo delta TD. O sea, la PD que empieza a sumar a partir de este tiempo. Bueno, estas soluciones, yo les decía que son muy importantes porque hay teoría. Chicos, ahora se corta y vuelvo a conectar solo una vez más, porque ya lo vamos a terminar. Simplemente quiero transmitirles la idea de la presentación. ¿Sí? Estas soluciones adimensionales yo les decía que son muy importantes porque hay mucha teoría desarrollada en términos de variables. Bueno, les decía entonces que este análisis en términos de variables adimensionales es muy importante porque hay mucha teoría desarrollada en términos de estas variables adimensionales, en particular para el ensayo de build-up. Una de las aplicaciones teóricas, digamos, importantes que está desarrollada en términos de variables adimensionales y que se aplica al ensayo, a la interpretación del ensayo de build-up, es la teoría de Matthews, Brons y Hasebrok. Esta teoría que se conoce, o sea, se identifica simplemente con las siglas de los autores, o sea, MBH, es una teoría que permite obtener soluciones de la presión adimensional, ¿sí?, para diferentes formas de áreas de drenaje, ¿sí?, en reservorios finitos. O sea, ¿qué significa esto? Significa, nosotros hasta ahora lo que hemos hecho en la teoría de build-up, la que vimos en la clase pasada, es lo siguiente. O sea, si tenemos un pozo, ¿sí?, que sería el pozo real, ¿no? Y, digamos, realizamos un ensayo de build-up. O sea, el ensayo de build-up significa drenar el pozo con un caudal constante
hasta un cierto tiempo y cambiar ese caudal a 0. O sea, pasar a caudal 0. Acá tenemos Q y pasamos a 0. El tiempo donde eso ocurre, el cierre del pozo, lo teníamos como TP. O sea, lo identificábamos como TP. Ahora, este ensayo lo analizamos considerando un reservorio infinito. O sea, consideramos que el reservorio, digamos, si representamos R, ¿sí? R va hasta el infinito. Digamos, para un lado, para el otro, para el otro. O sea, ¿qué significa un reservorio infinito? Es un reservorio que no tiene ningún límite, no hay ninguna barrera, ¿sí? Está lleno de petróleo hasta el infinito, para un lado, para el otro, para cualquier lado. Entonces, cuando yo hago el ensayo, ya hemos dicho que lo que registramos es la presión, en función de, bueno, del tiempo, ¿sí? Entonces, la presión sabemos que durante el drenaje viene cayendo hasta el tiempo de cierre. En el cierre lo que ocurre es una recuperación de presión, ¿sí? Ahora, el ensayo supone interpretar esta parte del registro, esta parte. Interpretamos esta parte del registro para obtener la permeabilidad, y veíamos que también obteníamos el factor de daño con el ensayo de build-up. ¿Cómo obteníamos estos valores? Aplicando un método, pongo así, método de Horner. Este señor lo que hizo fue trabajar con las soluciones de la presión del transitorio, perdón, Horner. Lo que hizo fue encontrar una solución que me da la presión de pozo cerrado, la PWS, ¿sí? Como una función, lo voy a poner así, simplemente para que ustedes se acuerden, de TP más delta T, bueno, delta T dividido delta T. En realidad, la presión lo que se vio es que depende del logaritmo de esta, ¿sí? Esto es TP, ¿sí? En realidad, esta función lo que se veía es que es un logaritmo natural o decimal, bueno, pongámosle decimal. Entonces, Horner lo que dijo fue, bueno, primero demostró que se espera un comportamiento logarítmico para la presión de pozo cerrado. Entonces, si el comportamiento es logarítmico y representamos la presión en una escala de logarítmica, deberíamos tener una recta. Y esa recta, de ahí sacamos la pendiente, con la pendiente sacamos la permeabilidad, y luego con la permeabilidad obtenemos el factor de daño, S, haciendo una, digamos, un razonamiento que significa interpretar que las presiones en el momento de cierre, la que viene, digamos, de la parte de drenaje, tiene que dar el mismo valor que la que comienza la parte de cierre. Básicamente es eso lo que hace Horner. Pero Horner considera esto, considera que
el reservorio es infinito. O sea, la respuesta va a ser logarítmica porque el reservorio es infinito. ¿Sí? Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿son los reservorios siempre infinitos? Y la respuesta es que no. ¿Por qué no son siempre infinitos? Vamos a pasar simplemente para dibujar. ¿Por qué no son infinitos? Porque si yo tengo un pozo acá, bueno, y supongamos que tengo una barrera por acá, una falla sellante. Bueno, lo que habíamos dicho es que si cerramos el pozo, lo que va a haber es una recuperación de la presión del pozo. O sea, este pozo, digamos, recibe, por una cuestión de inercia, el fluido que está en los alrededores sigue yendo hacia el pozo, aún con el pozo cerrado. O sea, para un tiempo T mayor que Tp, el fluido del reservorio, el petróleo, va a seguir yendo hacia el pozo. Entonces, pero va a encontrar el pozo cerrado. Entonces, lo que ocurre es que se incrementa la presión del pozo. Eso es lo que estaría, digamos, representado acá. ¿Sí? Lo que vemos es el incremento de la presión del pozo. Ahora, ese incremento de la presión del pozo se va a dar hasta cierto momento. A ver, si el reservorio fuera infinito, ¿sí? Siempre va a haber fluido moviéndose hacia el pozo. Olvidémonos de la falla esta. Siempre va a haber petróleo suficientemente lejos, ¿sí? Que va a aportar algo, un adicional de energía, por pequeño que sea. Pero si hay una falla, por ejemplo, si hay una falla, ¿sí? O de manera equivalente, si tenemos un pozo y en realidad hay otro pozo por acá, y hay otro pozo por acá, y hay otro pozo por acá, y otro pozo por acá, bueno, en algún momento, por ejemplo, en este punto, acá hay petróleo que está yendo para allá, para el otro pozo, además de petróleo que está yendo para acá. En algún punto, digamos, es como que está en la Concagua, la punta de la cordillera que divide aguas, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que el pozo donde estoy haciendo el ensayo, supongamos que sea este, en realidad está drenando un área que podría ser, por ejemplo, esta. Digamos, el petróleo que está por acá viene para este pozo, no es de este pozo. Lo mismo este petróleo va para acá y este petróleo va para allá. Entonces, el área de drenaje del pozo es toda esta. Y es limitada, no es infinito. ¿Sí? Entonces, en algún momento, bueno, esto es equivalente a decir que hay fallas. O sea, yo podría decir que hay fallas acá, falla acá, falla acá, falla acá, falla acá. O sea, el problema matemático es equivalente a ponerle fallas sellantes por todos lados, a rodear el pozo limitándole el área de drenaje. Matemáticamente es lo mismo, ya lo hemos demostrado eso. Entonces, ¿qué significa? Que cuando este petróleo alcance, este que está ahí pegadito a la falla sellante, aporte su energía al pozo para que recupere la presión, pero después de este no va a haber más petróleo, porque acá hay una falla sellante. Acá no puede venir petróleo de más lejos. ¿Por qué? Porque el petróleo que está de este otro lado va para otro pozo, no sé. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la curva de recuperación de presión
va a pasarle esto que se ve acá. O sea, va a haber un tramo recto, disculpen, para todo esto. Y voy a volver a compartir. O sea, lo que vamos a tener es una curva como la que ahora vemos en pantalla. O sea, hay un tramo recto, que sería este, que corresponde, vamos a ponerlo así, esto corresponde a un reservorio infinito. Reservorio infinito. En realidad, el reservorio nunca es infinito, pero ¿qué es lo que estamos intentando representar? Lo que estamos diciendo es que el petróleo que está restaurando la presión del pozo es petróleo que viene del área de drenaje del pozo. O sea, es petróleo, ¿sí?, que si dibujo el pozo y dibujo el área de drenaje, o sea, mientras el petróleo que esté acá adentro, ¿sí?, en el área de drenaje, mientras este petróleo aporte su energía al pozo para que recupere presión, digamos, este petróleo que está acá no sabe nada respecto de lo que ocurre por acá o por acá. En definitiva, es una onda de presión, ¿sí?, que proviene de una zona y la onda de presión todavía no alcanzó los bordes. O sea, podemos pensar que cuando el pozo se cierra, ¿sí?, se produce una onda de presión que viaja hacia el pozo. Esa onda de presión se inicia en algún lugar. Por ejemplo, podríamos pensar que se inicia acá. Podríamos pensar que hay una onda de presión que se inició en este círculo o en esta circunferencia, y esa onda de presión es la que viaja hacia el pozo. Bueno, esa onda de presión no depende de los bordes. O sea, no llegó, la onda de presión arranca de antes del borde. Entonces, para esa onda de presión, el reservorio es como si fuera infinito. Recién cuando las ondas de presión que llegan al pozo son las del borde, recién se va a notar la acción del borde. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Como hay un borde, la recuperación de presión no va a ser lineal siempre, como sería en el caso de un reservorio infinito, sino que va a pasar esto, se va a achanchar, digamos, se va a atenuar, y en lugar del pozo recuperar toda la presión hasta acá, va a recuperar solo hasta acá. En definitiva, habría una presión correspondiente a un reservorio infinito, que sería esta, que llamamos P asterisco, y por otro lado está lo que va a ser la realidad, que sería la P raya. La P raya, que representa la presión promedio del reservorio real, no infinito, es justamente la presión que buscamos. O sea, nosotros queremos saber esta, que es la real. Pero el problema de obtener la P raya es que tengo que extender el ensayo hasta tiempos enormes. O sea, posiblemente para que el pozo
recupere una presión que lo lleve a tener la presión media del reservorio, ¿sí? Va a requerir un ensayo que dure meses o más. ¿Sí? Entonces, es imposible desde el punto de vista práctico encontrar esa P raya haciendo un ensayo largo, porque debería ser demasiado largo. Bueno, lo que estos señores, MBH, Matthews, Brons y Hazebreck, encontraron o desarrollaron fue una teoría para encontrar P raya a partir de P asterisco. O sea, así de manera sintética, lo que MBH desarrollaron fue lo siguiente. Ellos dijeron, bueno, tenemos la parte lineal del registro, ¿sí? Sabemos cuál es la pendiente, todo bárbaro, pero no podemos esperar y seguir registrando presiones durante mucho tiempo para obtener la P raya, ¿sí? Entonces lo que hacemos simplemente es extrapolar el registro lineal para obtener esta P asterisco, y a partir de esa P asterisco podemos calcular con la teoría desarrollada la P media del reservorio. ¿Mm? Esa es la teoría de MBH, Matthews, Brons y Hazebreck. Esa teoría está representada, lo voy a anticipar, en estos gráficos. En estos gráficos, acá tienen la P asterisco y acá tienen la P raya, ¿sí? La idea entonces es, esta la podemos medir, o sea, por extrapolación, la extrapolamos, y una vez que tenemos la P asterisco, podemos de acá despejar la P raya. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, entramos, primero asumimos un área de drenaje. Por ejemplo, podríamos asumir que el pozo está drenando de un sector cuadrado. Entonces, para esa área de drenaje asumida, nosotros vamos a tener esta recta, ¿sí? Que, bueno, por acá no es tan recta, ¿sí? Pero bueno, vamos a tener esta curva, por llamarla de alguna manera, ¿sí? Que es recta en tiempos suficientemente grandes. Bueno, lo que hacemos es, calculamos el TDA. O sea, acá figura una permeabilidad que ya obtuvimos de la parte recta del build-up, un área de drenaje que la asumimos, que sería el área metida acá adentro de este cuadrado, esa es asumida, y el resto de parámetros que son datos. Entonces, lo que hacemos es calcular, digamos, para cada tiempo nuestro, un valor acá de TDA, y entonces, entrando con esos valores, vamos a poder sacar los valores de esta función, que es la PD, presión adimensional de Matthews, Brons y Hazebreck, correspondiente a este sector de drene del pozo. Bueno, y con este valor, ¿sí? Que sería esto que tenemos acá,
y con la P asterisco que extrapolamos del registro build-up, podemos obtener la P media. O sea, lo que nos permite este gráfico es obtener la P media. Ahora, ¿por qué asumimos este área de drenaje cuadrada con el pozo en el centro? Bueno, podría ser porque nuestros pozos en el yacimiento están dispuestos de esta manera regular. O sea, están en los vértices de, supongamos que sean cuadrados. ¿Sí? Entonces, si todos los pozos funcionan con el mismo caudal, o sea, este pozo funciona con el mismo caudal que este, con el mismo caudal que este, con este, bueno, que cualquier otro, se puede asumir, y eso se puede demostrar además con el teorema del principio de superposición, que el área de drenaje tiene esta forma. Si todos los caudales son iguales, por ejemplo, si yo calculara, supongamos, la velocidad del petróleo acá, en un punto del borde, la velocidad del petróleo, del fluido, VO vamos a ponerle, en ese punto, en la dirección X, perdón, en la dirección X, me va a dar 0. ¿Sí? ¿Por qué me va a dar 0? Porque, digamos, lo que tira este pozo para acá es igual que lo que tira este otro para allá, ¿sí? Y después lo que tira este otro se compensa con lo que tira este otro, y después en la dirección, bueno, para arriba, también puede haber este compensarse con este, ¿sí? En la vertical, digo, la componente I. Bueno, por supuesto, si estoy más acá, posiblemente, bueno, la componente vertical no sea nula, pero lo que es importante es que la componente horizontal, la Bx, me va a dar 0. Si las velocidades me dan 0, en todos estos puntos, significa que el área de drenaje es un cuadrado o un rectángulo. Acá parece más bien un rectángulo. Si fuera un rectángulo, Matthews, bueno, MBH tienen también estas curvas para rectángulos. O sea, yo tengo una gran variedad de formas de área de drenaje y ubicación del pozo dentro del área de drenaje. Bueno, ¿cómo lograron MBH esta teoría? O sea, ¿cómo está fundamentada? Bueno, la fundamentación de la teoría está explicada en la presentación, pero básicamente las consideraciones más importantes son las siguientes. Voy a salir un poquito para descartar las anotaciones. Disculpen, un segundito. Bueno, lo más importante de la teoría, se lo voy, para no hacerlo tan largo, sería lo siguiente. Bueno, esta curva que tienen acá, ya entendemos por qué hay una zona lineal y por qué hay una zona que se curva, ¿sí? Acá en esta zona, lo importante es que ya actúan los bordes. Actúan los bordes, ¿sí? Los bordes. En cambio acá, todavía, vamos a poner todavía, la palabra todavía es importante porque significa que después van a actuar, ¿sí? Todavía, bueno.
no actúan los bordes, ¿sí? O sea, mientras no actúen los bordes, el reservorio se comporta como si fuera infinito, o sea, la presión se comporta como si el reservorio fuera infinito, porque el petróleo que está aportando a la recuperación de presión es un petróleo que está cerca del pozo, ¿sí? Y ese petróleo no sabe nada de lo que está más lejos, ¿sí? Se comporta como si de manera indiferente a lo que hay más lejos. Pero eso ocurre hasta un cierto tiempo. Cuando el tiempo es suficientemente largo, ya el petróleo que aporta a la presión, a la recuperación de petróleo, ya está limitado, esa sería la palabra, por los bordes. Medio que ya no hay más petróleo que aporte, o el aporte que puede hacer es menor. En cuanto a la presión, porque ya no hay reposición de petróleo de más allá, porque hay un borde. Bueno, lo más importante de esta teoría, yo no quiero ahora aburrirlos demasiado, es lo siguiente. Este gráfico es muy importante. Este gráfico, ¿qué es lo que expresa? Nosotros estamos haciendo un ensayo de build-up supongamos, en un pozo productor, y ese pozo productor tiene un área de drenaje, vamos a suponer que sea así, cuadrada. Cuadrada. Entonces, el pozo ha estado drenando de esta área durante un cierto tiempo. Si ese tiempo es muy corto, o sea, supongamos que hacemos que este reservorio, que el pozo, digamos, lleva no sé, 15 días funcionando en un reservorio nuevo. Lleva 15 días drenando. O sea, las condiciones del reservorio van a ser muy cercanas a las iniciales, en particular respecto de la presión. ¿Sí? Si yo llevo 15 días y la presión va a estar muy cercana a la presión inicial, o sea, la presión de reservorio, la P raya, va a ser muy cercana a la presión inicial. Entonces, si yo hago un build-up en estas condiciones, lo que voy a tener es un nivel de presión más alto, la recuperación de presión va a ser lineal hasta que se alcance el borde de reservorio, pero bueno, voy a obtener una P raya que va a estar muy cerquita de la P asterisco, ¿sí? Que debiera coincidir con la presión inicial de reservorio. Ahora, si yo hago un ensayo que en lugar de 15 días sean 6 meses, o sea, si yo llevo 6 meses de funcionamiento, voy a encontrar un reservorio más depletado. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que voy a recuperar presión linealmente, pero ya en un nivel de presiones más bajo. Y en algún momento ocurre que se alcanzan los bordes. Finalmente voy a obtener una P raya algo más alejada
de la P asterisco, que correspondería a un reservorio infinito, pero siempre en un nivel más bajo de la presión inicial. Y si estoy en un año, todavía voy a estar más abajo en cuanto a las presiones. Pero el método de Matthew Brons y Hasselbrock vincula estos dos, independientemente de que lleve un año o 6 meses o que esté en el estado inicial. ¿Sí? Siempre va a vincular la P asterisco con la P raya. ¿Sí? Independientemente que la P asterisco esté cerca de la presión inicial o muy alejada de la presión inicial. Eso no importa. Este es un aspecto importante. Después el otro aspecto es el siguiente. ¿Cómo hicieron Matthews, Brons y Hasselbrock para encontrar esta PD, la que figura acá? ¿Cómo hicieron para obtener estas curvas? ¿Sí? O sea, obtener esta PD de MBH. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, lo hicieron aplicando el principio de superposición. O sea, para representar la presión dentro del cuadrado del rectángulo o sea, la presión en cualquier punto de estos, ¿sí? En un reservorio que está produciendo desde cientos de pozos, ¿sí? Como está acá representado por todos estos, digamos, la presión en cualquiera de estos puntos, o la velocidad del petróleo en cualquiera de estos puntos, va a estar influida por el propio pozo, de la malla, digamos, del área de drenaje, pero también por todos estos. ¿Sí? Por todos estos. O sea, si todos los pozos están dispuestos de esta manera regular y funcionan con un caudal idéntico entre todos los pozos, ¿sí? O sea, el mismo caudal, el área de drenaje se puede demostrar por las razones que ya les expliqué respecto a las condiciones de velocidad nula. O sea, se puede demostrar que la velocidad va a ser nula en este borde. O sea, efectivamente el borde representa una condición de flujo nulo. O sea, de que el flujo no puede pasar a través de este borde de manera así, perpendicular. Entonces, para encontrar la presión de cualquier punto, incluido en el mismo pozo, yo tengo que considerar el delta P que produce el propio pozo, que va a estar representado por la solución transitoria, esta que está acá, y le tengo que sumar las contribuciones de cada uno de los pozos que estoy considerando. O sea, supongamos, si acá hay, no sé, 30 pozos, bueno, tengo que hacer la sumatoria de las contribuciones al delta P de cada uno de esos pozos. ¿Sí? Esas contribuciones en esta ecuación 29 están representadas por, bueno, el EI de X, esto sería el X, ¿sí? Esto sería el X de cada pozo, donde aparece la distancia al cuadrado. Por ejemplo, AJ podría ser, no sé, si este es el punto y este es el pozo, ¿sí? Esto podría ser el AJ. Si estamos evaluando la contribución de este pozo.
a este punto. ¿Sí? Si es al pozo, si es la contribución al pozo donde se hace el build-up, como este caso, bueno, el AJ va a ser la distancia al pozo. O sea, entre el pozo que está contribuyendo a la presión y el pozo donde estoy haciendo el ensayo. Pero digamos, la solución de la presión adimensional, ¿sí? Está dada aplicando el principio de superposición espacial. Superposición espacial. Que pueden ser pozos imágenes, si tuviéramos fallas, o simplemente los pozos reales. Bueno, esto es lo que hicieron MBH. Los detalles, bueno, los tienen, si quieren verlos, en el desarrollo que yo les presento, que lo propongo para que lo revisen. Y bueno, por lo pronto ya los dejo en libertad. Voy a hacer en el curso del día un mail para mandarles la presentación que quedaría pendiente, que es de flujo bifásico. En ese mail les voy a indicar qué día, después del receso, vamos a hacer el seminario de flujo bifásico y una fecha tentativa para los coloquios, para los que quieran rendir los coloquios. ¿Sí? Así que, bueno, chicos, eso sería todo por hoy.